Hola, buenos días, buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Andrea Guerrero y voy a presentar el proyecto. A mí me tocó indagar acerca de Argentina, así que vamos a hablar acerca de su educación, sus métodos, estructuras políticas, cómo se encuentra Argentina de manera social también, para ver cómo interfieren todos estos factores en la educación. Yo parto desde cómo la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación y tanto México como Argentina pues han implementado las innovaciones, están adecuando a lo que el mundo de hoy pues pide que lleven los alumnos, los educandos. Entonces, a pesar de que compartimos el mismo contexto latinoamericano, pues ambos países presentan diferencias significativas en los enfoques y los resultados educativos que se tienen estos en las pruebas que se plantean. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de todos estos factores. Métodos de enseñanza. Vamos a iniciar con el aprendizaje profundo, que lo propone de esta manera la directora en la maestría en ciencias sociales, la maestra Sandra Segler, en donde nos habla que el aprendizaje profundo no solamente es la cuestión memorística y adquisición de conocimiento por sí solo, sino que el alumno sea consciente y partícipe de que debe aprender de manera independiente cualquier contenido que se le presente. Lo voy a ir comparando, cada punto lo voy a ir comparando con México de esta manera, en que en este caso, en este método que se habla, México no tiene como esta cultura en la que el alumno tenga esta, que le nazca, ¿no? Eh, aprender por fuera. El alumno mexicano tiene esta cuestión en la que va, cumple con sus tareas, cumple con sus obligaciones dentro de la escuela, pero es como, ya terminé, aquí está, muy bien. Y cuando tiene que aprender de manera autónoma e independiente, se presenta por cuestiones del docente, que no está presente en el aula, que los alumnos no están entendiendo, y es ahí cuando se presenta que el alumno tiene que recurrir a su propio conocimiento. No me gustaría generalizar, desde luego, pero estamos conscientes de este tipo de aprendizaje que se lleva aquí en México. En el método número 2 tenemos el aula invertida, que lo propone de esta manera la maestra Guillermina Tiramonti, que es investigadora en temas educativos en Flaxco, en Argentina, donde los alumnos de manera virtual tienen una clase teórica, esta información, y los estudiantes lo que hacen al ir ya presencialmente al aula, lo que hacen es discutir la información. Entonces, existe este debate en donde comparten sus conocimientos, comparten lo que comprendieron y sin duda existe esa mejor comprensión del tema, esta mejor comprensión de la información. Y es muy interesante porque yo no lo he oído y de hecho no lo encontré aquí en México, no llegué a encontrar información que lo pronunciara, pero esto no quiere decir que no se haga. Entonces, sin duda, reitero que va a depender mucho de si es una institución privada, eh, pública, en donde se lleven este tipo de métodos, al menos aquí en México. Y también en Argentina, porque justamente nos habla más adelante de la desigualdad que vive el país. Los recesos cerebrales es el método número 3 y que lo proponen en Argentina. Acá lo llevan de esta manera. En la Escuela de La Paz llevan un programa que se llama La Paz Respira, en donde se les solicita a los docentes que si lo ven necesario, levanten a sus alumnos, que realicen actividades de respiración para que el cerebro oxigene y pues tenga una mejor comprensión de la información. Y es muy importante que ya se tomen conciencia de esto porque el cerebro necesita procesar y descansar para poder comprender mejor los temas. Esto lo he vivido a nivel facultad en 2 ocasiones y con 2 maestros y son jóvenes. Siento que esto también implica mucho en el sentido aquí en México, porque al menos en la educación básica es muy difícil que existan estos espacios en donde los maestros te levanten del banco para que tengas esta
oxigenación en el que tu cerebro descanse. Entonces, no quiero tomar todo esto partido de mis experiencias personales, pero al verlo y escucharlo de otras personas, de cómo llevaban su educación, sin duda no me deja ver a nivel general que va a depender mucho de la institución, de los recursos en tiempo que se tenga en ese momento y del docente. Para la maestra Tiramonti, el problema está en la desigualdad que se vive en Argentina, en cómo hemos hecho experiencias que combinan la parte tradicional, porque es importante saber que pues lo tradicional ahí está, ya no se puede mover. Entonces, es importante cómo los docentes se están también combinando con las tendencias, pero el problema que se tiene en Argentina lo dice así. Tenemos es que se hace un conjunto de escuelas muy limitado porque existen cambios estructurales que no se hacen y porque tenemos deudas elementales como que los chicos no saben leer y escribir. Hay iniciativas, pero se quedan como esas innovadoras que no abarcan todo el conjunto. Y esto es muy importante porque justamente la falta de recursos humanos, económicos, la parte social y cómo el gobierno se mueven las políticas educativas para que esto funcione, pues no siempre está a disposición. Entonces, por eso muchas de estas prácticas innovadoras se quedan solamente como una innovación más que no está siendo utilizada. Todo tiene un propósito y los métodos de evaluación tienen uno, según lo propone el Instituto Nacional de Evaluación Educativa aquí en México. El primero es la mejora del proceso educativo, conocido también como evaluación formativa. El segundo es informar a distintos actores como los logros obtenidos. La evaluación que se desprende en este propósito es conocida como evaluación sumativa. Esto nos permite comprender de mejor manera las funciones de la acreditación y rendición de cuentas en el desempeño del alumno. Esto te permite a ti, persona que está a cargo de, en este caso, la Secretaría de Educación, que es una parte gubernamental que se encarga de saber cómo va la educación en México, pues te permite tener registros de lo que se espera en un futuro y qué acciones debes tomar. En la misma página de gobierno nos proporciona esa tablita en la cual se realiza una encuesta a los docentes para saber cuál es su punto de vista eh, que tienen acerca de la evaluación en el aula. Y eso es muy importante porque te permite ver cómo está la persona que está a cargo de un grupo. Entonces, esto deja ver también qué labor tienen los docentes frente al grupo. Si como un número, si como una persona que se va a desempeñar laboralmente y que desde luego va a aportar a su país, o solamente como un cumplimiento de trabajo. Entonces, acá un 42.9% nos dice la evaluación les sirve para identificar los problemas que tienen los alumnos en el aprovechamiento escolar. Un 24.4% dice que la evaluación sirve para valorar lo que los alumnos han aprendido en el programa. Un 17.9% nos dice que la evaluación ayuda a saber cómo apoyar a los alumnos. Y esto es muy importante porque muchas veces se centra tanto en el tema de que tienes que aprender, pero no se ve más allá. Entonces, esto también es muy importante porque influye en la manera en la que se está llevando la educación. Ahora bien, ¿qué tipo de métodos de evaluación están utilizando México y Argentina para saber cómo está su país en términos de educación? Acá nos habla que tradicionalmente pues México cada docente llevaba su registro de los alumnos. O sea, tu escuela era como si llevaras el proceso de manera independiente. Pero pues claramente con el crecimiento de población se tiene la necesidad de crear un programa, un instrumento que te permita a ti llevar el registro de todos los alumnos. Entonces, esto comienzan las pruebas de tipo objetivo y esto los brinda la Secretaría de Educación Pública, SEP.
esto aquí en México. Su principal objetivo pues era integrar la evaluación para saber cómo iban los aprendizajes, la práctica docente, la gestión escolar, cómo eh, se articulaba la comunidad escolar. Entonces, para esto se lleva la evaluación en México. En métodos, pues utilizan diferentes instrumentos. Tenemos encuestas, tenemos estas pruebas PISA que te permiten saber de qué manera va el país en cuestión de lectura, matemáticas, eh, escritura. Entonces, ciencia, que es ahorita uno de los más importantes y que vamos a estar hablando dentro de las políticas educativas. Argentina también cuenta con su Secretaría de Evaluación e Información Educativa y pues esa tiene la responsabilidad de crear y gestionar un sistema de información y evaluación para los diferentes componentes, procesos y resultados del sistema educativo en Argentina. Esto pues con el objetivo de garantizar que la educación se esté llevando de manera laica, equitativa, democrática y de alta calidad, que es lo que lleva también el método aquí en México, proporcionar en medida, saber si la educación se está llevando de la manera esperada y que está dentro de las políticas educativas escritas en el país. Argentina pues presenta como estos 6 tipos de niveles en donde cómo está este proceso de la información. Está desde el desarrollo de instrumentos, la sensibilización, la aplicación, a quiénes y cómo se está aplicando, el análisis, la difusión y el uso de la información. En la aplicación pues tenemos a quiénes van a participar, quiénes van a formar parte de los encuestados y quiénes van a encuestar. La difusión, saber cómo estos problemas que se están presentando en el análisis de la información, saber cómo se va a resolver ese problema. Y el uso de la información, desde luego, pues da esta claridad ante los demás de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que justamente hace también, o hacía más bien, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, donde presenta de manera transparente cómo está el país en cuanto desde la materia económica, si los alumnos saben leer, escribir, en qué medida, si los alumnos se salen de la escuela, en qué medida y por qué. Entonces, este tipo de programas sin duda te brindan la información de manera transparente y clara. Acá, en cuanto a las políticas educativas, puse como los puntos importantes en las propuestas que también manejaban en cuanto a la educación los presidentes. Por ejemplo, en Argentina, Alberto Fernández presentó este programa llamado Un Gran Pacto Educativo Nacional, donde quería la universalización de la educación inicial, la extensión de una jornada educativa para romper con las desigualdades de origen, que justamente Argentina y las maestras de la Facultad de Ciencias Sociales nos hablaban acerca de los problemas que enfrenta la desigualdad argentina, y anunció una ley para aumentar la inversión educativa de acuerdo al Producto Interno Bruto. Javier Milei también propone la ley Omnibus, donde propone que al finalizar la secundaria los estudiantes tengan que rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño, también para saber en qué medida, como allá la educación es gratuita, en qué medida pues la universidad pública se podrá preparar, ¿no? Entonces por eso propone optar por un examen o un curso de nivelación para saber qué calidad de alumnos va a estar entrando en las universidades. En cuanto a la materia política, aquí en México tenemos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este modelo pues es impulsado por su sexenio, la nueva escuela mexicana, que queda registrada oficialmente en el 2019, donde propone un aprendizaje más inclusivo, equitativo, lleno de valores, pero también basado en proyectos, que eso es algo muy importante y que definió algunos problemas que se presentaron cuando sale este nuevo modelo a las escuelas aquí en México. La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra primera mujer presidenta, nos presenta esta ampliación de cobertura educativa, la renovación curricular, especialmente en la ciencia, la tecnología y la investigación, que esto es muy importante porque ella
científica. Entonces, propone desde luego que se reitere la educación en estos campos. Siento que me estoy quedando corta de tiempo, entonces vamos rápido. ¿Qué es la didáctica? Nos la presenta Maillard, que es la ciencia de la educación, que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. No solamente es esta parte de juegos, esta interacción constante, sino que exista este proceso en el que el alumno esté disfrutando tanto que exista un aprendizaje significativo. Entonces, esto nos lleva a la dinámica de las clases. En cuanto a las estrategias didácticas o la dinámica de las clases, este documento se les proporciona a los docentes en Argentina, en donde pues se les propone cómo deben de llevar sus clases. Es algo simple, pero como normal también, en donde las clases deben de llevar una introducción, un desarrollo y un cierre. Es decir, como lo normal, lo común. Entonces, acá proponen estrategias didácticas en donde en los ejemplos se veía que preguntas exploratorias, mapas mentales. Entonces se llevaban este tipo de cuestiones que desde luego esto nos deja ver de qué manera quieren implementar la didáctica en sus clases y que nos deja abierta muchas cuestiones en donde las innovaciones como lo son el aula invertida y todos estos métodos nuevos pues están haciendo esta fricción con lo tradicional. Las dinámicas en las aulas acá en México nos la proponen con un enfoque tradicional. Ya creo que lo he mencionado en dos ocasiones, pero México aún está no lejos, pero tampoco muy cerca de adquirir el nuevo plan de la nueva escuela mexicana por cuestiones de la capacitación, los docentes y los recursos no están aún en las medidas que se deben y que propone el programa. Entonces, los docentes se esfuerzan con las aulas, en las aulas y con las nuevas generaciones, pues como lo propone acá en el informe de gobierno, la tecnología está jugando un papel cada vez más importante en la educación y los alumnos tienden a confiar más en la tecnología, en fuentes que no son confiables, que en lo que se les está ofreciendo en el aula, pero esto debido a los medios tradicionales que a los docentes están utilizando en los salones. Para concluir, nos encontramos con esta parte de la cultura educativa que lo he llegado a mencionar en algunos de los apartados del video. Nos encontramos que las bases de la educación siempre se centraron en las manos de instituciones religiosas y privadas. Quien tenía para educarse, quien tenía para esta parte privilegiada, ¿no? Pues lo hacía. Así se marcaron los comienzos de esto. Entonces, en Argentina, por ejemplo, en 1882 se establece la ley 1420, donde se establece de manera ya legal una educación laica, gratuita y obligatoria en todo el país. Y esto pues desencadena lo que ahora tenemos, ¿no? En México se desarrolla de la misma manera, pues desde la parte de la colonización, la Revolución Mexicana nos deja un sinfín de historias en el que la educación se basaba y estaba marcada bajo la religión aquí en México, porque México es un país de fe. Entonces, todas estas cuestiones entran en cómo los estudiantes se ven y ven a la educación. Entonces, en la actualidad, en Argentina enfrenta diversos desafíos como la brecha educativa, como lo menciona la maestra Tiramonti. Los alumnos no saben leer y escribir, pero esto no es un problema nuevo. Se vive y México lo vive y lo sigue viviendo. Entonces, tampoco es la falta de recursos, que aunque sí, la verdad, es esta parte muy importante en el que te permite a ti como docente pues rendir lo necesario, ¿no? Dar lo necesario y que a veces te rindes, entonces existe esta parte también de la demanda educativa, ¿no? Además, pues la educación a distancia y la tecnología están cambiando totalmente la forma en la que se enseña y se aprende actualmente donde hay mucho eh, desafío en cuanto a esto. Entonces, la época
de hoy es la tecnología, el futuro, los robots, ¿no? Que se marcan mucho en redes sociales, pero sin duda esta comparación, este intercambio de información te permite y te brinda estas oportunidades para saber en qué mejorar, qué puedo tomar de aquí, pero que sí pueda funcionar en mi país. Entonces, por eso es muy importante abrirse, conocer e investigar y tomar partido en esta parte educativa. Y como futura docente, sin duda, fue muy interesante trabajar con este país. Se presentan las referencias y muchas gracias.